Hola, estimados, estimadas, ¿cómo están? Bueno, la idea de esto es que les pueda explicar, digamos, de forma sencilla y simple también, el diseño básico, digamos, de un modelo de planificación, ¿ya? Sabiendo que obviamente los modelos en general son varios, ya son más de tres de los que nosotros alcanzamos a ver, pero generalmente se toman como tres o cuatro como los principales. Ya hablando de los el modelo de priorización de Mateyev, modelo ATR, por ejemplo, el modelo Verkhoshansky, ¿cierto? Por ahí el modelo de péndulos también y varios otros que se quedan ahí, digamos, en el tintero, pero que en el fondo son la base, ¿cierto?, para que nosotros podamos hacer un diseño de un macrociclo, entendiendo que lo podemos ir modificando de cierta forma a nuestro antojo y valga, digamos, decirlo, más que a nuestro antojo, al antojo de lo que nos toque entrenar, ¿cierto? Porque todo va a depender de las competencias, va a depender del entrenado, va a depender de ciertos niveles, por ende, eso es lo que va a mandar, digamos, nuestra planificación, ¿ya? Dicho eso sea de paso, la idea es que veamos cómo podemos diseñar, digamos, una especie de planificación dentro de una hoja de Excel, ¿ya? No más que eso, que sea bastante cortito, que lo pueden ver unas cuantas veces para que les quede, digamos, la forma más simple, y de hecho no me voy a poner tan específico en lo que vamos a hacer, así que sumamente para iniciados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a tomar, nosotros vamos a poner un punto X y vamos a decir, perfecto, tenemos un trabajo que va a ser a 6 meses, ¿ya? Por ende, nosotros podemos decir que a 6 meses tenemos, por 4 semanas, 6 por 4, 24. Por ende, vamos a tomar prácticamente 24 listones, ¿cierto? En los cuales nosotros vamos a poder numerar estos listones. Y lo primero que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, empezar con eso. Y ahí tomo, ahí me va diciendo 37, 35, 34. Y voy a tomar, tomemos ahí 25. Ya. Entonces, acá yo voy a tomar esto y le voy a poner ancho de columna y lo voy a dejar en, dejémoslo en 2. Entonces, si lo dejo en 2 me quedan aproximadamente así. ¿Ya? Entonces, acá como tengo 24 columnas, ¿cierto? Yo obviamente voy a tratar de dividir esto, pongamos, por aquí vamos a empezar, vamos a poner acá y vamos a ir a inicio y le vamos a dar un formato de cuadrados, ¿ya? Pues voy a ver, ojalá no me equivoque en nada de esto, porque en realidad a veces vamos quedando, pero hasta el momento vamos bien. Entonces ahí tenemos las 24 y estos serían nuestros meses. Ya, por ende, yo voy a partir acá y le voy a poner con mayúscula marzo, ¿cierto? Lo mejor que podemos hacer es que si yo pongo acá, hago eso, selecciono combinar y centrar y ahí automáticamente me centra el mes, ¿cierto? Entonces yo también le puedo dar un segundo formato. Y como yo tengo el otro, puedo poner acá, por ejemplo, abril, ¿cierto? Y también aquí los 4 semanas de abril. Voy y le doy formato, combino y centro. Entonces, para no repetir eso, si es que yo te quiero una de un año, por ejemplo, yo tomo esto y simplemente lo lanzo hacia acá. Y, lo que hace es que le puse menos. Ahí sí, le había puesto menos, ahí equivocado con el número de semanas. ¿Ya? Pero eso se soluciona fácilmente. Ahí lo hice a mano, pero recuerda que puedes seleccionar todo y poner el ancho de columna. Entonces tengo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Me quedaron esos libres, por ende lo hago ahí. ¿Ya? Este me queda un poquito más grande. Y esto es lo que me refería como empezar con el diseño, ¿cierto? Ahora, ustedes me dirán, qué es lo que debiese venir ahora, ¿cierto? ¿Cómo empiezo yo? Bueno, pongámonos en el caso de que, por ejemplo, tenemos una competencia, ¿ya? A este nivel, entre julio y agosto. Pongámosle que tenemos una precompetición en julio, ¿ya? Entonces, yo creo que marquemos de inmediato julio, ¿ya? Y podemos incluso, marquémoslo así, marquémoslo ahí, porque después vamos a ver por qué lo quiero marcar de esa forma. En julio y en agosto tenemos, por ejemplo, 2 semanas de competición principal. Hablemos que son 2 semanas y que al principio tenemos como un precompetitivo, ¿ya? Y una clasificatoria. Y para clasificar acá,
tenemos que pasar esta, por así decirlo, ¿ya? Vamos a dejar esto como un periodo transitorio. Vamos a trabajar con el periodo con el modelo de Matiyev, ¿ya? Como para que lo veamos, digamos, de forma más simplista, ya que es como el más simple de trabajar, creo yo. Em, por ende, porque tiene sus periodos, ¿cierto? Tiene su periodo general, digamos, su periodo competitivo, ¿cierto? Y tiene su periodo transitorio. Por ende, nos va a ser, digamos, más de más simple uso, ¿ya? Entonces, eh, acá vamos a poner, por ejemplo, nosotros tenemos los meses. ¿Qué es lo que ponemos acá? Podemos poner microciclo o semana. Yo, por ejemplo, pondría acá semanas, semanas, ¿ya? Y eso es para guiarnos, para guiarnos. Entonces vamos a poner uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí ya Excel, creo que con 2 ya me identifica que quiero hacer una seguidilla de números, una serie. Entonces ahí me deja y podemos ver que trabajamos a 28 semanas durante 7 meses, ¿ya? Entonces, acá le puedo poner microciclos. Y le puedo poner, recuerda que acá cuando hablábamos de microciclos, le podíamos poner los nombres, microciclo entrante, microciclo básico, ¿cierto? Todos los nombres, como para ir generando un tipo de contenido que vamos a trabajar durante esa instancia, ese tiempo. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, yo hacia abajo, ahora lo que estamos viendo no es más que nada el tema de fuerza, y lo que podríamos poner acá eh, sería principalmente, sí, puede ser las cualidades físicas. Entonces vamos a poner fuerza. No quiero poner fuerza general porque en realidad si pongo fuerza tendría que ir hacia abajo con todo, entonces prefiero ponerle fuerza máxima. ¿Ya? Usted hágalo como usted estime conveniente, pero lo que interesa es que sea como con este orden. ¿Ya? Con un orden tipo carta Gantt. Vi como muchos que iban hacia el lado, hacia abajo, y en realidad, no sé, creo que el lenguaje universal de los macrociclos es este, ¿ya? No es necesario inventar más cosas. O sea, por ese momento, porque al final igual como que todos entendemos esto. Entonces tenemos fuerza máxima, tenemos después lo que podría ser, por ejemplo, fuerza explosiva, ¿cierto? No estoy en orden, ojo que no estoy en orden si quiere lo puedo poner en orden, ¿ya? Ahora yo, claro, pongámoslo en orden. Adaptación anatómica, estoy escribiendo súper bien. Adaptación anatómica, voy a poner fuerza máxima, pongamos abajo fuerza hipertrofia, te le puede poner F por H o como quiera. Fuerza hiper, fuerza explosiva. Y acá vamos a poner un par de cualidades que tal vez igual podamos trabajar durante el periodo. Eh, resistencia, o pongamos fuerza resistencia, mejor, ya que estamos con fuerza resistencia. Y le ponemos, por ejemplo, perdón, resistencia a la fuerza explosiva. O bueno, como sea, resistencia a la F expl. Ahí. Ahí se entiende, ¿cierto? Ahora, como estamos viendo fuerza, bueno, si nosotros vamos a ver después alguna otra cosa que tenga que ver con, no sé, con resistencia, y con todo, obviamente que los vamos a poder sumar acá abajo. ¿Ya? Eso no quiero, digamos, llegar como todavía ahí, pero después lo podemos ir rellenando. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué nos iría faltando? Nos iría faltando entonces los periodos, ¿cierto? Yo acá puedo poner, digamos, un trabajo como bastante amplio, ¿cierto? Y puedo, dependiendo de algunos datos que se trabajan con el volumen de trabajo específico para cada periodo, ¿cierto? Y para cada deporte, yo eso obviamente lo voy a tener que ir variando. ¿Ya? Y eso va a depender específicamente de una tabla que les voy a entregar que tiene que ver, digamos, con algunos estudios que se hicieron en base al modelo Matiyev, en el cual nos habla del porcentaje, ¿cierto?, de tiempo que se debiese trabajar cada cualidad aproximado, porque entendamos que después de esto nosotros vamos a tener que ir aún más específico, esto es como la parte de fuera nomás, ¿cierto?
De hecho, acá nos detalla las sesiones. Esto es como digamos, valga redundancia, es lo macro, ¿ya? Entonces, aquí nosotros, de hecho, acá le podemos poner, por ejemplo, periodo, em, periodos, ¿cierto? Y acá le podemos poner, pueden ser etapas o fases, ¿ya? Pero generalmente se habla de etapas. Entonces, le vamos a poner etapa y acá le vamos a poner, por ejemplo, periodo preparatorio, ¿ya? Por acá vamos a poner periodo, pongamos por acá el competitivo y por acá pongamos el periodo transitorio, ¿ya? ¿Se va entendiendo ahí? Entonces, yo voy a tomar todo esto como pongamos un poquito más acá el competitivo, ¿ya? Ahí sí. Ahí creo que queda más porque ahí vamos a tener esa semana. Claro, ahí ya nos queda como con unas 3 4 5 6 7 8 9, casi 10 semanas de competitivo. Entonces, todo esto va a ser nuestro periodo preparatorio. Por ende, le vamos a dar formato. A este también le vamos a dar formato, ¿cierto? Y a este también le vamos a dar formato. Ahí está. Y como siempre le queremos poner un poquito de orden, ahí vamos a poner eso. ¿Ya? Y nos queda el periodo preparatorio, el competitivo, entonces, y la etapa, ¿cierto? Que uno dirá, ¿para qué le vamos a poner etapa? Bueno, pongámosle etapas, pues, porque en realidad, eh, recuerda que por lo menos en el modelo Mateyev nos habla de preparatorio y este preparatorio tiene una etapa que es general y una etapa de preparación específica, ¿cierto? Y el competitivo, una etapa precompetitiva y una competitiva en sí. El transitorio en realidad no tiene ninguna otra, así que se lo podemos dejar. De hecho, yo lo dejaría ahí nomás para no darle más vueltas. Le podemos poner transitorio uno, transitorio 2 si queremos, si es que tenemos tal vez algún tipo distinto de, digamos, de trabajo que podamos realizar, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, podemos poner, ahí va a depender, por ejemplo, en este momento va a depender de el enfoque que nosotros tengamos con este alumno. Si este alumno, perdón, la característica que tenga este alumno, el enfoque es competitivo, obviamente. Las características que tenga nuestro alumno, por ejemplo, si este alumno tiene algún tipo de trabajo anterior o si, por ejemplo, tiene algún tipo de, si es avanzado, por así decirlo, ahí nosotros vamos a ir cambiando ese tipo de cuánto hace de adaptación anatómica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, esta persona en adaptación anatómica, la vamos a tener que podemos hablar que es el periodo general en este caso, porque fíjate que vamos a tratar de enfocarlo en lo que puede ser fuerza, ¿ya? Para no enfocarnos en algo tan amplio. Entonces, podemos poner una etapa, ¿cierto? De adaptación anatómica y a esta le vamos a poner AA, pero no, disculpa. A este le vamos a poner general. General, preparación general, general. Y acá le vamos a dar mucho más tiempo a la preparación, ¿cierto? Específica. ¿Ya? No lo tomen como un 100%, ¿cierto? Simplemente estamos viendo cómo vamos formando el macrociclo. Nada más que eso, el Excel, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner, porque recuerda que todo eso puede ir cambiando, si eso no está escrito en piedra. Entonces ahí le vamos a poner eso. Disculpa, me equivoqué. Es ahí. Pero, entonces queda la prepa general, la prepa específica. Y acá, por ejemplo, yo puedo hacer un periodo, ¿cierto? Precomp, precomp. Y acá tal vez yo ya hago el comp. Entonces todo eso me va a quedar ahí. Y ese me queda ahí. ¿Cierto? Ahí queda. Entonces, ya después, esto, bueno, yo pues tiré acá abajo esta amarillo que es como para guiarme al principio, ¿cierto? Pero aquí yo ya puedo empezar a tirar hacia allá. Oye, y fíjense que de los que vi de ustedes, había muy buenos trabajos, ¿ah? Digamos, como que ya tenían un muy buen diseño y todo, que ahí ustedes pues pueden ir. Incluso algunos empezaron a poner ahí, apretaban botón derecho
o acá, ya pongámoslo acá, para que quede. Le ponían ahí, botón derecho, ¿dónde era? Acá, nuevo comentario, y le ponían ahí, no sé, inicio torneo, ¿cierto? Entonces ahí queda, listo, inicio torneo. Eh, Eso, ahí. Y ahí editar, bueno, ahí le puedo poner algunas otras cosas. Si es que le puedo poner tal vez en algún momento también puede ser que yo ponga aquí mismo el trabajo de la sesión y le pongo así como mayoritariamente, no sé, pues qué sé yo, le puedo poner incluso eh, S series, ¿cierto? Series, no sé, el método, por ejemplo. Series a la fatiga, por ejemplo. Y yo voy a trabajar, si yo le pongo guardar, me voy a dar cuenta, ¿cierto? Que toda esa, esa fecha, por ejemplo, esa semana, voy a darle un énfasis con un entrenamiento de serie de fatiga. ¿Y dónde me serviría eso? Donde yo pondría, por ejemplo, un microciclo de impacto, ¿ya? Que sería como un formato. Ahora, yo le voy a cambiar acá porque en realidad no hay serie de fatiga, sino que es inicio torneo. Por ende, no voy a trabajar hasta la fatiga, ¿cierto? Ya, pues dejémoslo ahí. Entonces, es como para ir guiándose, porque en realidad no es algo que nos queramos meter ahora. Y esta no la quería ahorrar porque en realidad la idea es que después te tome este mismo macrociclo y cuando trabaje con el tema de resistencia, no tengamos que cambiarlo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Para aquí lo vamos a cambiar? O sea, sumemos la cap y le vamos a poner resistencia aeróbica, ¿ya? Resistencia anaeróbica a LACT y resistencia anaeróbica LACT. Y incluso podemos ir un poquito más allá tal vez. Va a depender del enfoque que tú le des, porque yo podría poner, por ejemplo, fuerza específica, ¿cierto? Que sería como lo específico de un deporte. Ya que tal vez con los movimientos que se realicen en el deporte, que obviamente va a ser digamos, una cualidad que va a ir, por ejemplo, más directamente a lo que es el periodo competitivo, ¿ya? O un poco antes, digamos, en la preparación específica, disculpa, ¿ya? Pero también que tal vez lo va a seguir trabajando en el competitivo. Y acá yo no sé, pues puedes poner como también velocidad específica, ¿cierto? O sea, cuando nosotros ponemos específico es porque probablemente si es que estamos en algún deporte colectivo, por ejemplo, lo vamos a vincular con trabajos tácticos. Entonces, resistencia específica va a ir directamente relacionado cuando nosotros acá, por ejemplo, podamos poner algún trabajo táctico técnico, ¿ya? E incluso nosotros tenemos que sumar el componente psicológico. ¿Ya? Y todo eso también lo vamos a ir demarcando en nuestro macrociclo. Y ahí tú te vas a realizar. Yo no soy muy partidario necesariamente de inmediatamente poner acá, en este cuadro, como los ejercicios, ¿ya? Porque en realidad, no sé, como que a menos que yo, por ejemplo, me enfoque en uno que sea solamente fuerza, yo ponga solo fuerza y pongo estos cuatro acá, y acá tiro los ejercicios principales que puedo hacer. Ahí se podría hacer, pero fíjate que como vamos a llegar al nivel mínimo que son los microciclos, acá yo no estoy poniendo sesiones. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, podrías dividir aún más esto y llevarlo a las sesiones, ¿ya? Y ahí te quedaría mucho más amplio, eso sí, pero podrías definir y detallar cada sesión, lo cual también es otra posibilidad, ¿ya? Yo acá me centré simplemente en definir hasta la semana, porque en el trabajo, digamos, consistía... eh, y que después se pudiesen definir, digamos, las sesiones de forma, digamos, separada, ¿cierto? Entonces, ahí y ahí. Bueno, eso principalmente, creo que ese es el formato como más simple que nosotros le podemos dar. Bueno, y acá falta tal vez poner macrociclo, eh, periodización Mateiev. No, se le llama Ma- Mateiev nomás, pero, o sea, periodización nomás, pero en realidad, ahí para que quede más claro, ¿cierto? Acá le pongo meses
Y acá, bueno, acá hay varias cosas que yo puedo sumar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, los minutos, ¿cierto? Podemos sumar las horas de trabajo. Ahora ustedes dirán el volumen en la intensidad. Bueno, ¿y cómo llenamos acá? Lo vamos a ver en el próximo, porque para que no quede tan largo, porque la idea es dejarlo como el de diseño. ¿Ya? Así que eso por el momento. Y el otro lo vamos a realizar en un ratito más.